Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Martes 29 de septiembre con lluvia, por lo menos acá en el sector de la capital, en la parte norte. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Somos 3 canales a la disposición de ustedes, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Gran preocupación ha despertado entre la población activa, la económicamente activa, llamémosle así, las diversas y sobre todo también diversas reacciones generadas a partir de la propuesta no oficial que circula en torno a lo que podría hacer el gobierno para modificar el actual sistema de pensiones, donde según algunos críticos de la medida, el Ejecutivo pretende eliminar la deuda previsional de momento y pasar los fondos a control del Estado a través de un sistema obviamente mixto, sumado a que tal reforma, según el mismo planteamiento que hacen los detractores, reduciría la cuota de pensión a por lo menos 500,000 de salvadoreños. Además de poner en riesgo obviamente los dos sistemas, es decir, el de reparto, así como también el nuevo que entró en vigencia a partir de esta reforma, como es el de rentabilidad individual. Hoy vamos a hacer un análisis pertinente desde la perspectiva económica y liberal con nuestros invitados, por lo cual pues desde ya les invito a ustedes a que le pongan muchísima atención, porque vamos a hablar precisamente de este tema, el cual merece una profunda discusión, un profundo debate, sobre todo por las implicaciones que tiene para una generación de trabajadores, como también los que estamos a futuro bajo esa misma proyección. Como siempre, Lorena Melara nos pone en perspectiva a esta hora de la mañana. Lorena, buenos días, qué gusto como siempre saludarte. Gracias por acompañarnos y darnos los insumos pertinentes para que nuestros invitados puedan tener un mejor enfoque sobre el desarrollo de la temática esta mañana. Así es que adelante con tu informe. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y para el panel que te acompaña esta mañana. Como lo mencionabas, existen muchas dudas entre los pensionados y aquellos que llevan el mismo camino, pues están en juego sus ahorros y, si vemos más allá, su alimentación familiar, pues de estos subsisten cuando ya han cesado su vida laboral. Veamos. En lo poco que se conoce predomina la incertidumbre. Y aunque se trata de un sistema heredado, distintos sectores cuestionan que la medicina puede ser peor que la enfermedad. Pareciera que es un juego de manos. Y eso yo creo que, yo lo que recomiendo es que haya claridad, transparencia y eficiencia. Porque miren, volvemos a lo que decía él. Va a haber otro IS sumado con INPEP. Van a reducir esas dos instituciones. Se va a burocratizar más esto. Porque César, no tiene sentido que creen el sistema y lo sigan administrando las AFP. Otros economistas, por su parte, dan el voto de confianza al gobierno, quien ha reconocido que el sistema está quebrado y por lo tanto deben tomarse medidas. El gobierno de Flores con préstamo, el de Saca con préstamo, se está pagando las pensiones. Nunca se ha dejado de pagar las pensiones. Segundo, el surgimiento de un sistema, una AFP pública, solidaria, no pone en riesgo el pago de pensiones. En este momento, el 80% del dinero de las AFP está colocado en títulos del gobierno, en papeles del gobierno. El dinero de las AFP no se está utilizando para financiar proyectos de desarrollo. Es que eso fue lo que se dijo cuando se privatizó el sistema, pero no es así. Un sistema público puede hacer lo mismo que hace una AFP hoy. Lo mismo, vamos a suponer que fuera de capitalización. Igual, capitalización, pero en vez de llamarse administradoras privadas, fueran públicas. Agarra el dinero de la gente, saca su comisión, paga pensión y el resto de dinero lo invierte. Honrar la deuda a quienes ya trabajaron toda su vida, hoy por hoy solo es posible con un método público-privado, asegura el gobierno, ante las consecuencias de malas decisiones adoptadas en el pasado. Ernesto, otro de los temas cuestionados es qué va a pasar con aquellas personas que no cumplen el tiempo establecido por la ley para jubilarse, pues actualmente recibían el 10% de lo cotizado en 25 años. Pero con esta reforma no está claro qué pasará con ellos. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. Bien, muchas gracias, Lorena. Hay que reconocer que no ha sido una propuesta oficial, así de manera concreta que se tiene, pero de alguna manera también funcionarios del gobierno sostienen algún mecanismo de defensa sobre
este planteamiento que tal y como tú lo planteabas. Y por esa razón nos acompañan acá para hablar esta mañana Rafael Lemus, economista, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Rafael, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días y un gusto de acompañarles. Que tengan todos buen día. Me acompaña también Saraí Molina, dirigente laboral. Gracias por acompañarnos, Saraí. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Agradecer en nombre del movimiento sindical salvadoreño la oportunidad que nos están dando de dar la posición de los trabajadores en torno al tema del sistema de pensiones. También saludo muy cordialmente a Claudio Rosa, economista. Claudio, qué gusto, como siempre, saludarte. Un placer estar contigo aquí, Ernesto, por supuesto aquí con Saraí y Rafael y con todos ustedes en nuestra audiencia que tenemos hoy día. Siempre es importante contar con la participación de ustedes a través de comentarios, preguntas, haciendo uso de las redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio. Son 2 cuentas en Twitter para que usted las utilice y pueda enviarnos sus comentarios y estos ser posteados en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Así es que desde ya pues utilícelo. Nuestro acostumbrado correo electrónico también está disponible, ernestolopez@megavisión.com.sb. Y el reprise de este programa hoy a las 10:30 de la noche por Canal 21. A ver, haciendo la acotación que ha habido que existe una preocupación dentro de la población, especialmente la que está pensionada y la que está económicamente activa, por todas estas, llamémosle, debates que se están generando en torno a la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones basado en el principio de un sistema mixto como se ha conocido extraoficialmente. ¿Cuál es la lectura? Y voy a comenzar quizás primero con el sector laboral. ¿Cuál es la lectura que tienen con respecto a este planteamiento que se circunscribe obviamente en la necesidad de poder atender el tema, porque de lo contrario estaríamos en un corto plazo cayendo ya en un sistema mucho más crítico como del sistema previsional de nuestro país? Bueno, nosotros como movimiento sindical, específicamente el Movimiento de Unidad Sindical y Gremial del Salvador, MUSIGES, al cual yo represento, hemos venido dándole seguimiento a la noticia de la propuesta que se le ha llamado Plan Cáceres, y consideramos que para que la reforma de pensiones realmente sea una reforma que responda a las necesidades de las salvadoreñas y los salvadoreños, debe existir un diálogo franco y sincero. Deben sacarse las cifras de cómo está el sistema de pensiones, debe desenterrarse todos los estudios que el gobierno ha mandado a hacer. El último tenemos entendido que fue en 2011, que por cierto tuvo que una fundación pedir ese informe a través de acceso a la información. No sabemos si qué tan secreto es o qué tantas cosas decía, porque lo tienen muy oculto. Ahora nos salen con que el secretario técnico está pidiendo un estudio a unos mexicanos, pero nada se dice de tener un diálogo con todos los que tenemos que ver con este tema. Nosotros creemos que el tema fiscal no debe ser la prioridad en el tema del debate de pensiones. La prioridad principal deben ser los trabajadores y las trabajadoras, el futuro de nuestra vejez, y es que escojamos si vamos a tener una vejez con dignidad o una vejez en la mendicidad. Y realmente nosotros no comprendemos por qué el gobierno está nada más yendo a la Asamblea Legislativa, hablando con todos los políticos y no con los trabajadores. ¿Cuál es el problema? Nosotros hemos llamado a un diálogo, y no solo el MUSIGES, sino que el resto del movimiento sindical queremos participar, queremos que haya un debate real y concreto, y no un debate político ni ideológico, un debate. Nosotros estamos demandando un debate técnico, y que técnicamente nos demuestren si la propuesta del gobierno es viable o no es viable. Habemos muchos sectores en este país que tenemos propuestas concretas de reforma y creemos que hay que ponerlas sobre la mesa. A ver, como economista, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes y quizás en primera instancia conocerla para luego entrar a puntualizar algunos aspectos relevantes del debate que se tiene? Claudio, por ejemplo, contigo. Lo primero que hay que considerar que el tema pensiones para la gente y especialmente para los jóvenes es un tema que llamamos vital, por vida, en el sentido que va a afectar tu vida en el futuro. Uno siempre ve la vejez muy allá lejano, se los digo yo, porque ya lo viví. Y uno considera, no, que este problema no me interesa a mí. Pero joven, no te vas a dar ni cuenta.
así pasan los años y vas a ver que estás en edad de pensionarte. Entonces, tienes que empezar a prepararte desde ahora. Ningún sistema, ninguno, es perfecto. Es decir, todos tienen alguna debilidad. Sin embargo, el sistema que están proponiendo volver al pasado es un sistema que efectivamente colapsó. Y eso está sucediendo en muchos países del mundo. Si ustedes se preguntan cuál es la razón fundamental de la crisis de Grecia, está detrás de todo esto el sistema de pensiones, el costo. Y lo mismo pasa en España, en Inglaterra, en Francia, han trabajado muy fuertemente esto. Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué está sucediendo aquí en El Salvador? No están pensando en ti, trabajador, trabajadora, en tu futuro. Están pensando primero que nada en solucionar un problema fiscal, eminentemente fiscal. Al gobierno le faltan recursos en el diario vivir y lo que están buscando en este momento es cómo obtener el cash. Y el cash es tuyo, es de tu bolsillo, es tu ahorro y a ese le quieren caer. Esa es una de las cosas principales que tenemos. Y le quieren caer a 4.000 millones de los 8.500 que ustedes han ahorrado. Por consiguiente, aquí si esta película le tuviéramos que poner un nombre, si fuera una película y le tuviéramos que poner el nombre, ¿cuál sería el nombre de esta película? El robo más grande del siglo XXI. Eso es lo que tendríamos aquí, porque es tomarle los fondos a los trabajadores para solucionar un problema fiscal. Y también hay una segunda pata en esto que no se habla mucho, pero cuando uno estudia las ideologías, este también tiene un trasfondo ideológico, porque la gente que nos gobierna, que es de formación comunista, esto pareciera de la época de la Guerra Fría, pero no tiene nada que ver esto, sino que con qué se amamantaron ideológicamente, qué es lo que pensaron, y uno lo ve que en los documentos, por ejemplo, aquí dice, sin atender al Estado, a las finanzas públicas, los partidos comunistas realizan sus trabajos preliminares eficaz para la destrucción de las instituciones burguesas. Entonces, es algo que está dentro de ellos y eso crea este problema más grande. Fíjense que vino el doctor Carmelo Mesa Lagos, la primera autoridad mundial de la economía de Cuba, catedrático de economía en la Universidad de Pittsburgh, un hombre de los más brillantes que hay, y él, que es consultor de confianza del partido de gobierno, fue partidario de crear un sistema mixto, fíjate. Pero fue partidario de crearlo hace 20 años. Y en ese momento él dijo que en vez de hacer este sistema privado, él consideraba, esta es una autoridad mundial en este tema, que debería haberse hecho un sistema mixto. Vino ahora en el año 2014 con el gobierno del señor Funes, les entregó el documento y en el documento que le ha entregado dice que es mejor adecuar al sistema mixto, privado, hacerle algunos cambios y recomienda que por ningún motivo se vuelva al sistema antiguo, porque le va a causar una crisis peor al gobierno, una crisis fiscal. Y el Fondo Monetario también agrega que esto no es más que un maquillaje y recomienda que no se haga. Es decir, la gente que más o menos tiene experiencia, que conoce a esto, le están diciendo que no se haga. No lo estamos diciendo los locales en este caso, lo dice la gente que es profundamente estudiosa en este tema. Por consiguiente, ¿qué es lo que estamos teniendo? Es una bolita de nieve que están creando en este momento que le solucionaría el problema de caja, le solucionaría el problema de deuda, pero lo que va a suceder es que en unos pocos años más esta bolita de nieve va a ir creciendo y va a destruir el sistema y usted no va a tener la pensión que le están prometiendo. Y eso no es que primera vez le dicen una cosa y después sucede otra. Eso es el tema continuo, especialmente con este gobierno y el ministro de Hacienda que ha prometido reducir el déficit fiscal, bajarla de la deuda pública y resulta que no ha reducido ni el déficit fiscal ni ha rebajado la deuda pública. Lo dejamos hasta aquí para que hable el otro colega. Recojo algunos insumos pertinentes para después entrar en detalle. A ver, en ese mismo sentido, Rafael, ¿cuál es tu lectura sobre este tema? Y luego entramos a discutir algunos aspectos que cada uno de ustedes ha logrado esbozar, porque así como hay un planteamiento desde este lado, también es importante recoger la óptica que tienen otros frente a esta necesidad de poder atender el tema de las reformas, de las pensiones como tal. A ver, lo primero es que definitivamente este tema es bien delicado y la
la dimensión de la problemática es nacional, toca aquí todo el sector laboral y empresarial. Es decir, aquí estamos afectando básicamente a toda la actividad productiva del país. Y en ese sentido yo creo que lo más sano y recomendable es hacer un debate, una participación de todos los sectores, porque no solamente es su interés, sino que es su dinero. Es el dinero de los trabajadores y es la aportación del sector empresarial para una finalidad pensión. Pero cuando uno ve lo que el gobierno está pensando hacer, no es una reforma enfocada a pensiones, es una reforma enfocada a resolver un problema fiscal, incluso que no es ni lo resuelven, sino que es básicamente una operación de maquillaje. ¿A qué me refiero? Lo que están pensando hacer es parte del ahorro de los 8.500 millones de dólares de los trabajadores en el fondo privado, llevarse cerca de 4.000 millones a lo último que han dicho es el fideicomiso, al fideicomiso previsional. Entonces llevarse ahí 4.000 millones y de esos 4.000 millones hacer uso del gobierno para dos formas. Uno, le pasarían títulos CID, una parte de títulos CID, y eso anular con los CID que ha emitido el mismo fideicomiso, y con eso se anularía la deuda. Lo que en el caló se le ha llamado el borrasaldo, ¿verdad? Que es, tú recibes títulos, pero el mismo fideicomiso los ha emitido, entonces tienes activo y pasivo y lo borras, se anula. Baja la deuda el emisor, que aquí quien paga es el gobierno. Y uno diría, bueno, ahí hay una primera operación que le es atractiva al gobierno y es baja su deuda. Y lo otro es que además esos títulos, si le dan de otros títulos como eurobonos o otros títulos, los puede incluso hasta revender y agarrar liquidez. ¿Verdad? Entonces quiere decir que esto puede de repente, de una misma deuda, volver a agarrar más fondos. Pero ojo, aquí no es truco, porque si uno aprende algo en finanzas es que el dinero no lo creas de la nada. ¿Cómo así? Si tú agarras esos títulos y los vuelves a revender, vas a tener dos obligaciones. La del título que dejas vivo y la del pago de pensiones. Entonces aquí no estás creando nada. Y lo otro es que es cierto, para el gobierno hay atractivos. ¿Cuáles son esos atractivos? Baja la deuda y al agarrar estos títulos y agarrar el saldo de ahorro de los trabajadores y borras la deuda de CID, te ahorras el pago de intereses. Entonces ya tienes dos atractivos para el gobierno. Baja la deuda y te ahorras intereses. Y además te permite seguirte financiando del mismo fideicomiso, porque el porcentaje que estás ocupando del fondo, aquel 45% que el gobierno del FMLN llevó del 30 al 45, pagando una tasa de 1.2, que eso en sí ya es sacrificar, por decirlo elegante, y no una palabra que es peyorativa como estarle robando a los trabajadores, ¿verdad? Dándoles una tasa tan baja de 1.2, cuando en el mercado estás pagando 7, 8% por agarrar los mismos dólares. Entonces aquí lo que uno ve es que le estás pidiendo otra vez a los trabajadores un sacrificio que para ellos no es ningún beneficio. ¿Por qué? Porque además te vas a llevar a cerca del 60% de los trabajadores al sistema de reparto. ¿Y qué es el sistema de reparto? Es el viejo que hemos tenido de los institutos del Seguro Social, de empleados públicos, del IDFA, de la Fuerza Armada, que mira, yo te diría una cosa, ¿cuál es la respuesta que el gobierno le está dando al IDFA hoy que está en una situación sin plata? No tiene dinero y solo tiene que pagar obligaciones de pensiones, que es el mismo caso del seguro y de empleados públicos de INPEP. La respuesta que le está dando es que lo vamos a pagar todos de nuestros impuestos. Lo va a meter eso al presupuesto. ¿Y de dónde se saca la plata del presupuesto? De impuestos. Entonces acá, poner actualmente en el sistema de reparto el compromiso que se tiene es con alrededor de unas 300,000 personas de pago de pensiones. Pero el esquema que está planteando el gobierno es que ahora la obligación sería con 700,000, es decir, con todos los que cotizan, más los futuros cotizantes del 2016, 17, 18, etcétera. Todos los futuros cotizantes, el gobierno adquiere un compromiso de pagar pensión. Claro. Entonces tú le debes ahora a 300,000 y le pasarías de golpe a deber a 700,000. Pero ojo, no le puedes pagar a los primeros 300,000, pero agarras compromiso con 700,000. Eso a todas luces
es un costo, es un déficit mucho mayor. Claro, ese déficit, esa deuda va a ser implícita, va a estar oculta. Por eso te digo que es un maquillaje, no resuelve nada. Yo creo que el gobierno, ese atractivo de bajar con maquillaje la deuda y ahorrar intereses, le va a salir más caro a la población porque es la que va a pagar con sus impuestos este aumento de gasto de pensiones. Ojo, la reforma del 96, que entró en vigencia en el 98, pretendía una cosa entre otras. Tú tenías el sistema de reparto, que es el mismo que ha quebrado Europa, muchos de países, incluyendo Grecia, España, etcétera. Parte de los problemas fiscales de Europa es el sistema de pensiones de reparto. Y ellos están migrando a un sistema de capitalización, que fue exactamente lo que se hizo en el país en el año 96 con la reforma y que entró en vigencia en el 98. Pero ojo, cuando tú haces eso, ¿qué haces? Que ya no el Estado se comprometa a pagarle el 100% de esta gente, sino solamente de manera subsidiaria y complementaria con aquellos que no logren su pensión mínima. Complementaria y subsidiaria, pero ahora sería, lo absorbe de golpe la obligación de pagar pensión mínima. Ok, la tesis que sostiene, o por lo menos las reacciones primeras que se dan en torno a esta propuesta, que insisto, no es de manera oficial, pero se está de alguna manera apuntalando como un factor crítico para el sistema de pensiones, si se utiliza esa figura, es que de alguna manera existe temor porque se les estaría de alguna manera quitando esa gran ganancia que han venido obteniendo el sistema de privatización que se obtuvo a partir de 1998 con el sistema de las nuevas administraciones como tal. Y eso de alguna manera está siendo vendido a cierto sector laboral, por lo cual no le permite ver las ventajas de salvedad que tenía una reforma como esta. Esa es parte del planteamiento que se hace. ¿Qué piensan ustedes al respecto en una primera reacción para que después entremos a puntualizar otros que obviamente, asumiendo el papel del ausente, es necesario someterlos en este debate? Bueno, una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho que nos preocupa es la deuda que tiene el Estado con el sistema de las AFPs, con los trabajadores. Y es porque siempre dicen cuando van a ver la deuda, ¿la quiere con pensiones o la quiere sin pensiones? No, si esos 4.000 millones nos los deben, se los deben a cada uno de los trabajadores que cotizamos al sistema. Entonces, con esta nueva propuesta lo que están haciendo es un acto de magia, ¿verdad? Cáceres se vuelve un mago porque nos debe 4.000 millones y le vamos a dar otros 4.000 millones y ahí desaparece el dinero. Pero, ¿de dónde nos van a pagar después las pensiones? Ese es el problema que nosotros vemos. Nosotros no estamos en contra de que se haga un análisis concienzudo de si la reforma al sistema ha mejorado. Nosotros creemos que la reforma al sistema de pensiones no ha cumplido su objetivo. ¿Por qué? Porque entre el 23 y el 25%, algunos se atreven a decir que el 27% de la población económicamente activa estamos cotizando al sistema. Pero hay más de 2 millones de trabajadores afiliados al sistema. El problema es que hay un alto nivel de informalidad que no permite que esta gente, por problemas con la ley, se pueda incorporar al sistema. Nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Hay que ampliar la cobertura. Correcto. Hay que buscar los mecanismos para que las trabajadoras del hogar domésticas, para que los trabajadores agrícolas, para que todos los trabajadores informales puedan cotizar al sistema bajo un régimen especial. Pero nadie está hablando de esto. En la medida en que más trabajadores coticemos al sistema, vamos a tener más fondos. Pero también hay que garantizar que las pensiones sean justas, que la pensión realmente sea una pensión digna. Pero con esta propuesta nadie vamos a tener pensión a la larga. El tema central de esta discusión, de este debate, y lo voy a plantear así, no sé si ustedes coinciden, el tema es de rentabilidad. ¿Cómo volver rentable? Ese es todo el debate. Y la tesis que sostiene el papel del ausente en esta mesa es precisamente que el nuevo sistema, la reforma que se implementó, no fue capaz de hacerlo. Si lo vemos en términos de rentabilidad de 7.000 o 8.000 millones de dólares en comparación de los 3.000 que tenía y ya agonizante el viejo sistema, tiene respuestas claves. Dice, en aquel entonces hablábamos de un sistema de, llamémosle, de utilidad que tenía el gobierno y de despilfarro y corrupción, y citan algunos ejemplos, por ejemplo, el Seguro Social, que fueron alrededor de 3 millones los que se llevaron en dólares, 20 creo en colones, y otros que estaban por ahí para justificar el proceso de reforma. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Mira, primero que nada,
partiendo con lo último que estás diciendo, eso sí, indudablemente cualquier acto de corrupción es condenable y siempre perjudica, y eso debe ser castigado. O sea, no entramos a discutir eso. Y si callan tranquilamente, es que en esa época el gobierno tomó cientos de millones de dólares. Yo era economista joven que venía con el Fondo Monetario, y tomaron del Seguro Social porque no tenían de dónde obtener otros recursos, los tomaron prestados, escuche bien mi amigo y amiga, a 2% anual, cuando la inflación estaba entre 33 y 34% anual. En 2 años perdieron más ya el 60% del poder adquisitivo de estos fondos. Ahí empiezan los problemas. Por eso que esta es una deuda del gobierno por mala administración de esos fondos desde esa época, y ahora quieren cargar eso al sistema privado, primero. Segundo, tú lo dijiste muy bien, este problema es de rentabilidad. ¿Cuánto producen su dinero? ¿Dónde están invertidos? ¿Cómo se están trabajando? Entonces aquí tenemos la siguiente historia, que del total de los fondos de los trabajadores, estos 8.500, tenemos que 4.399 millones de dólares los ha tomado el gobierno por ley, eso significa la fuerza, ¿no? Sin preguntar. Y esto es lo mismo que uno llegara al banco y le dijera, mire, yo quiero un préstamo y me lo presta a 1.2% de los fondos de sus depositantes. Así. Entonces, el gobierno ha hecho lo mismo, ha tomado los fondos de los trabajadores. Y por estos 4.399 millones al 1.20%, paga 52.78. Fíjese un detalle, que este año 390 millones adicionales a 3%. Porque la Corte Suprema dijo que tenían que pagar tasa de mercado. Le dieron la vuelta. No están cumpliendo. Están sobre la ley. Este gobierno está sobre la ley, le vale sorbete la ley. Le están pagando 3% a los trabajadores, cuando a lo menos debieron estar pagando 6.25 en este momento. ¿Qué significa esto? Que por los 4.399 millones, en vez de pagar 52.78 millones, si fuera 6.25 tendrían que pagarle 274 millones a los trabajadores. Esto significa que le están pagando 222 millones menos. Y por los 390 millones, si se aplicara 6.25, tendrían que pagar no 11.70, sino que 24.38, que son otros 12.068.000. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que en este año que estamos viviendo, a ustedes los trabajadores, este gobierno que dijo que era el que trabajaba por los trabajadores, los ha traicionado a ustedes, les está robando 234 millones porque no subieron la tasa de interés. Ustedes me dirán, pero es que la tasa de interés era el modelo anterior. Sí, esa es la excusa que siempre tienen. Cuando se hizo esto, se consideraba que la tasa de interés que se paga, que es la de Londres, la LIBOR que se llama, estaba en el orden de 5,5%. Era muy rentable. Todo estaba bien, se veía bien en el futuro, históricamente tenía una solidez la tasa. Vino la crisis, que usted la sabe, vino la crisis mundial financiera, se desplomó la tasa de interés. Cuando llegó la parte crítica que había que reaccionar, en el julio de 2009, exactamente en julio del 2009, en ese momento el gobierno debiera haber reaccionado y haber subido la tasa de interés. Si lo hubiese hecho, en este momento los trabajadores tendrían 1.250 millones alrededor dentro de su fondo. Entonces, usted suma los 8.500, los 1.250 son 9.750, que más los intereses sobre intereses, tendrían 10.000 millones. Sí. Y después vamos a ver qué significarían las pensiones. Y me parece que tú lograste descifrarme el término de rentabilidad con números. Obviamente ese es un planteamiento que está ahí. Voy a hacer la primera pausa, les doy la palabra porque vamos a entrar ya en una discusión. Cabe destacar que aún no se tiene una fecha específica para conocer o a tener la presentación, llamémosle oficialmente, de una propuesta, pero los involucrados en el tema, obviamente la parte de gobierno, afirma que este es un tema que debe de discutirse ampliamente con todos los sectores, particularmente políticos y también de la sociedad. Ese es un punto que tú en particular, Saraí, hablaba. Se habla, se menciona, pero no se llama a un foro con los trabajadores para poder discutir realmente cuál debería de ser el rumbo. Y muy brevemente lo que dice la misma Universidad Francisco Gavia en su encuesta, el 70% de los trabajadores quieren estar en el sistema privado, que se llama privado, no porque la administra una AFP, es privado porque los fondos son suyos. A ver, ¿cuál es el problema? Es que tenemos un sistema actual que, de acuerdo a los expertos,
se trata también de un problema de cobertura, ¿no? Y que ponen aprietos, en este caso también financieros, los fondos gubernamentales. Así es que vamos a la pausa comercial. Siga opinando. Interesantes los comentarios que ya se están recibiendo de parte suya para poder de alguna manera combinar esos planteamientos con lo que estamos discutiendo acá con nuestros invitados. Mucha lluvia, por lo menos acá en el sector de la colonia Escalón. Tenga mucha precaución si usted va a desplazarse por las diferentes arterias de la capital. Regresamos. Pues realmente la expectativa siempre está, ¿verdad? A ver si favorece o no realmente a la gran mayoría. Preocupa bastante quedar sin dinero. Sí se preocupa uno porque no alcanza lo que mis hijos me dan. No alcanza. Hay una preocupación, ¿va? De hecho, porque como se dice, ¿verdad?, de que hay que trabajar más, ¿verdad? No el tiempo que en realidad cada día van extendiendo más los años para pensionarse, ¿verdad? Y bajando la cuota, entonces se espera pues de que se mejore, pues, ¿verdad? Que no vayan a hacer eso porque nos afectarían a todos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Un análisis pertinente desde la perspectiva de Claudio de Rosa, Rafael Lemus y también Saraí Molina con relación a este debate que se cierne sobre la necesidad de que en el país tengamos un sistema de pensiones fortalecido y que no nos complique ni en materia de cobertura ni también de finanzas de compromisos para el Estado. A ver, Rafael, me había quedado contigo para luego entrar en otros aspectos también relevantes de la propuesta que se conoce de manera extraoficial. Quiero complementar algunas ideas de lo que han expresado tanto la licenciada Saraí Molina como Claudio de Rosa. A ver, mira, es importante tener claro que el sistema de capitalización es un sistema privado porque el dueño de la cuenta es el trabajador. Entonces, si acá ahora el Estado dice, le voy a agarrar los fondos 4.000 millones de los 8.500, le está quitando el ahorro de la cuenta de los trabajadores. Y eso podemos tener un problema ahí constitucional que habría que verlo cómo se tipifica o cómo se califica, si es expropiación, nacionalización, estatización, etcétera. Habría que ver, pero en general, ¿qué es eso? Es un acto de tomarle el ahorro al trabajador. Esto es como que tú tengas una cuenta de depósito bancario y diga el gobierno, mira, dame la mitad de tu ahorro. ¿Por qué? Porque yo tengo necesidades fiscales con un sistema de pensiones de reparto. Sí, pero el trabajador no tiene nada que ver con eso. Sobre todo fue un compromiso de ley los beneficios de pensiones del sistema del Seguro Social y de empleados públicos. El otro punto es, bueno, y con esta reforma, ¿cuál es la suerte de los trabajadores en materia de pensiones? Es decir, ellos pasan a mejor vida o no, pasan a ese tema de que tanto se ha hablado de la pensión digna. Pues mira, el tema es el siguiente. A ver, en este momento tienen un ahorro que les va a permitir financiar su pensión de manera total o de manera parcial y después subsidiariamente entre el Estado para los casos de pensión mínima para complementar. Pero el trueque, ¿cuál es? El gobierno se lleva el dinero, ¿verdad? Y se compromete ¿qué? A pagarles pensión contra ese dinero. La pregunta es, ¿y el gobierno tiene dinero? No tiene dinero. Es más, lo ha dicho claramente que no tiene para pagarle al IDFA. Sí. Ha dicho muchas veces que no tiene para pagar la cuenta de los 400 millones de los empleados públicos y privados del sistema de reparto viejo. Y entonces es una suerte de trueque de decirte, va, a ver, yo me llevo 4.000 millones y además me llevo parte de la cotización de todos los años, pero cuando me toque pagarte tus pensiones, yo te prometo pagarte, pero no tengo dinero. ¿Eso qué es? Es ofrecer algo por ley que no puedes cumplir, justamente como lo que están diciendo hoy, que no pueden pagar. Entonces, ese es un acto no solo irresponsable, sino temerario ante el dueño del dinero. Y lo otro es insistir que esta no es una solución, ni siquiera es una solución fiscal, ni mucho menos una solución a favor de los trabajadores en términos del sistema de pensión. ¿Por qué? Porque tú tienes un compromiso de deuda de pensiones por ley que tiene que pagarle el gobierno, ¿verdad? Y no vale aquí que se haga con que no puedo y voy a empezar a recortar los beneficios, porque eso es Grecia.
Y ojo, que en esta reforma hay cosas que están ahí ocultas y le quieren eliminar los beneficios a todo el grupo de octados que se fue al sistema nuevo de pensiones. Que se les equiparó la pensión como que si se hubiesen quedado en el sistema viejo. Y yo quiero dedicar unos minutitos a esto porque es importante. Aquí hay más de 100,000 trabajadores que su pensión se va a ver disminuida. ¿Quiénes son estos? Aquellos que en aquel momento, el 98, en abril y los siguientes meses, decidieron irse al nuevo sistema y que tenían edad mayor de 36 años, ¿verdad? Mujeres y hombres, dependiendo de la edad, entre 50 y 55 años. Y los que no estaban obligados fueron sí, los que se les dio la opción. Ellos optaron. Y desde el 37. Tenían la opción. De 37 hacia abajo, obligatoriamente eran pasar eso se llama optados. Solo por aclaración de... De acuerdo, gracias, Ernesto. Entonces la idea es que la persona que decidió irse al nuevo terminó con menor pensión que el que se quedó en los institutos. Pero ahí hay que hacer una cuenta de lo siguiente. Terminó con menor pensión, ¿por qué? Porque el esquema que se fue gestionando en el camino fue un sistema en el que el gobierno, por ley, obligó al fondo de pensiones a invertir en títulos a baja rentabilidad. Y tú no puedes esperar que alguien, que hay un sistema de capitalización que se construye con dos pilares, que es tu ahorro más tu capitalización, es decir, tu rendimiento, te permiten llegar a un ahorro acumulado y de eso pagar pensión. Pero si yo te doy títulos a 1.2%, te estoy sacrificando tu pensión. Y eso es lo que está ocurriendo aquí cuando Claudio describe que no le están pagando los intereses que deberían de pagarle, cuando solo a las nuevas emisiones del 2015 le están pagando 3%, pero a los 4,000 millones de SIP le están pagando 1.2. Es casi similar a este cuadro, es casi similar a este cuadro que tenemos acá. Menos rendimiento es menos pensión para los trabajadores. Este cuadro lo conocimos recientemente y planteaba el sistema anterior, el cual se genera con estos grados de rentabilidad y lo que vendría a ser la posible reforma que se impulsaría, ¿no? Estamos hablando de estos cuadros. Sí, mira, vaya, el tema es el siguiente. Que con el nuevo te darían pensión mínima por los primeros $484 como base máxima de cotización. Si alguien cotiza, por ejemplo, $1,000, le darían una pensión complementaria sobre el remanente de los 484. Entonces, o sea que él tendría dos pensiones. Una del reparto, $207, que es la mínima, más lo que logre del nuevo sistema. Pero ojo, tú no vas a lograr una pensión alta si ya te quitaron la mitad del ahorro en el nuevo sistema. Ahora, actualmente, si su salario es de 600, tendrá una pensión mínima de por lo menos, digamos, $207. Así es. Si nosotros establecemos un sistema mixto como se está manejando en este entorno, estaríamos hablando prácticamente de una variable bastante considerable, ¿no? ¿De eso se trata el efecto negativo? Sí, pero ahí estás hablando, digamos, de un puro, es decir, de uno del nuevo sistema que no tiene derechos del viejo. Que no quiero confundir esa tabla es correcta, pero estás hablando, ¿no?, de un caso de un puro del nuevo sistema. Pero de uno de que fue optado, él ya tiene los derechos por ley adquiridos como que si hubiese quedado. Entonces su pensión es... Si, por ejemplo, él tiene ahí 60, 600 o $1,000, su pensión debe andar fácil $600 al mes, su pensión. Pero en el nuevo esquema, su pensión bajaría abajo de $400 y más cercano a $300. Entonces tú ahí estás afectando a más de 100,000 trabajadores en su pensión. Claro, uno cuando ve estas cirugías de pensiones, el gobierno está tomando más deuda, tiene que ver dónde compensa sacrificando a los trabajadores. Y el sacrificio va a ser reducirle la pensión sin decírselo. ¿Y cómo así? Cuando ellos lleguen a reclamar su pensión va a ser menor que su expectativa con el sistema de reparto, etc. Entonces ahora tú vas a tener problemas como los siguientes. Dos docentes que entraron en el mismo año y mes, en la misma escuela, uno que se quedó puede terminar con pensión de $400 y el otro con pensión mínima si se optó al nuevo sistema. Entonces vas a tener esas disparidades de pensiones al final de la vida laboral de estas personas. Y es por el daño que estás haciendo con esta reforma.
Yo creo que aquí hay un tema y es los derechos adquiridos de los trabajadores por ley. Los estás cambiando, pero afectándoselo. O sea, aquí no hay truco. De nuevo, en finanzas el dinero no se crea de la nada. Un estudio, y esto para Claudio y también Saray, un estudio que dio a conocer Fundaungo, denominado Diagnóstico del Sistema de Pensiones en El Salvador 98-2010, explicó las razones de la cobertura baja en el sentido de que estas se deben a diversas causas, como la afiliación masiva por las AFP de jóvenes e independientes que aún en este caso pues no tenían empleo, trabajadores que habían estado cotizando unas pocas veces y luego han dejado de hacerlo por desempleo, inmigración, recuerdo, o de alguna manera optan a un negocio informal, así como también lo que tiene que ver con los disincentivos por el fuerte aumento de la cotización y también el tema de las comisiones. Yo recuerdo que el economista, nuestro buen amigo César Villalona, con quien te veo muy frecuente debatiendo este tema, y no me lo estoy inventando, él sostiene que una de las soluciones en todo esto es incrementar y mejorar los salarios mínimos en el país. Quisiera ver esto porque también es punto de honor dentro del sistema, digamos, dentro del gremio de los trabajadores, el tema de salarios como tal. Bueno, nosotros creemos que realmente para que tengamos pensiones dignas tenemos que tener salarios dignos, tenemos que tener trabajo decente con seguridad social, que es otro de los problemas, porque hay muchos trabajadores que cotizan al Seguro Social pero no cotizan al sistema, porque los patronos o tienen un arreglo con ellos o simplemente descuentan y no cotizan. Ese es un problema que hay que resolver y es un problema serio. ¿Por qué? Porque una de las propuestas que tienen en el plan Cáceres es, por ejemplo, eliminar la declaración jurada. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos patronos, yo he cotizado toda mi vida, pero a la hora que yo voy y saco mi historial laboral, me aparece que me faltan años. Entonces ahora en este sistema me aceptan una declaración jurada en la cual yo pueda decir en qué empresa trabajé y eso me lo vale. Con la nueva propuesta, toda la gente que está con el trámite de pensiones y que ha presentado su declaración jurada simplemente no se la van a valer. Entonces, pero aquí hay que ver el tema del empleo. Aquí necesitamos que se genere empleo, necesitamos que se generen las condiciones para que haya más empleo en el país, pero también para mejorar los niveles salariales. ¿Por qué? Porque si yo tengo un salario mínimo muy bajo o cualquier salario, aquí en el país la mayoría de salarios son bajos, definitivamente cotizo bien poco al sistema. Yo, por ejemplo, he cotizado, fui de los obligados a pasarme al sistema de las AFP, he cotizado los 20 años del sistema, yo trabajo para 2 empresas y en el estado de cuentas que me mandaron tengo $24,000 y tengo 10 años cotizados en el sistema anterior que me van a dar un certificado de traspaso. Entonces, con $24,000 más el certificado de traspaso, yo no voy a tener una pensión buena tampoco. ¿Por qué? Porque la rentabilidad está baja, pero también porque mis salarios son bajos. Yo quiero de ese tema dejar la siguiente idea. Mira, yo he visto mucha gente diciendo el tema de cobertura, pero ojo, eso está bien, intentar resolver ese tema, pero ojo, es un problema del mercado de trabajo. Tenemos casi el 60% de economía informal. Mientras eso no se formalice, no vas a tener cotizaciones ni nada por el estilo de sistemas de previsión o seguridad social. O hay que buscar planes alternativos para que pero ojo, o sea, yo no quisiera mezclar los dos temas por lo siguiente. Tenemos un problema como país y el gobierno en especial, que no haya que hacer con aquellos que trabajan en empleo formal y cotizan. Y tú le quieres meter el otro 60% que no cotiza, que no trabaja formalmente. Si no puedes resolver el primero, ¿cómo vas a resolver los dos en conjunto? Entonces yo creo que aquí, suave, ¿verdad? Y mejor más meditado, ¿qué vas a hacer? Y el otro tema es subir el salario. Yo te diría sí, pero ¿cómo funciona esto en el mundo real? Y veamos el caso de El Salvador. Yo no sé si te acuerdas tú en el pasado que había servicio doméstico, casi en todos los hogares salvadoreños había servicio doméstico, en buena parte. Y de repente se empezaron a ir a trabajar a maquilas muchas de ellas y ya no encontrabas empleo doméstico. ¿Pero por qué? Porque ganaban más en una maquila. Y de repente empezaste a ver jóvenes que
que empezaron a ganar más que Maquila, pero se fueron a un call center porque dominaban un idioma. Y ya ganando 400. Y de repente otros jóvenes se incorporaron a ganar 600, 700 en mecánica de servicios de mantenimiento de aviones porque era más especializado. Pero ¿qué te estoy diciendo? Más educación, más preparación es más salario. De otra manera, otra vez, no es magia ni es real. Otro elemento que me parece interesante introducirlo a esta discusión es la tesis que sostiene Villalona, y lo dijo recientemente acá en programa, es que debería reducirse la comisión que cobran las AFPs, que según el cálculo que él planteaba es de alrededor de 20 millones de dólares, lo cual se tiene garantizada la ganancia de las empresas, pero de alguna manera eso ahoga el tema de la rentabilidad que debería de tener y por consecuencia, que es el punto medular de esta discusión. ¿Qué piensas tú? Mira, es ahí donde empezamos con los espejos. Estos internacionalistas son muy buenos para eso en las comunicaciones. Tú me acabas de decir 20 millones, te voy a tomar la palabra tuya porque no lo he visto. 20 millones que le pagan a las AFPs. Esa es la tesis que él sostiene. Sí, no, te estoy tomando la palabra como si él estuviera aquí. Pero resulta que estamos hablando nosotros, no de 20 millones. Estamos hablando que por lo menos el gobierno tiene que pagarle 250 millones más a los trabajadores. No son 20 millones. Ahora, todo el mundo de los que ha tenido que ir a una AFP, yo estuve por un tiempo cotizando, uno ve el buen servicio, ve las instalaciones, ve la amabilidad de la gente, ve la buena preparación. Entonces, es gente que se le paga bien, tienen un trabajo estable. No nos olvidamos que hay trabajadores detrás de esto también que van progresando. Las grandes empresas son las que crean fundamentalmente las posibilidades que se expandan las clases medias. Entonces, esta gente con estos planteamientos así ideológicos, uno no los entiende. Por lo demás, fíjate una cosa bien simpática. Quieren crear todo este sistema mixto que dicen. ¿Y quiénes dicen que lo van a seguir administrando? Regreso al punto. A la AFP. ¿A tu criterio esa comisión que se les paga a la AFP es la correcta, Claudia? Mira, si uno ve la cantidad de dinero que están administrando, proporcionalmente es bastante pequeño y es lo que se paga generalmente en todos los países del mundo. O sea, por cualquier administración de fondos siempre te pagan 1,25, 1,5%. El sector laboral, ¿qué piensa sobre ese punto? Bueno, nosotros siempre hemos insistido en que la comisión que se le paga a las AFP es demasiado elevada. Y nosotros aplaudimos la ocasión anterior en que se bajó el porcentaje. En esta oportunidad nosotros estamos planteando, y lo venimos planteando desde 2010, que se debe revisar concienzudamente en qué está el tema de la comisión de las AFP. Y la propuesta nuestra concreta es que se le reduzca un porcentaje a la comisión y que se genere un seguro de desempleo con ese recurso. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que están desempleados y aquí en este país no existe un seguro de desempleo. La propuesta concreta nuestra es esa. Pero también otra de las preocupaciones que tenemos, y volviendo al tema del plan Cáceres, es que todas las medidas paramétricas que se están proponiendo. Nosotros como movimiento sindical, en su conjunto, estamos en contra de la aplicación de medidas paramétricas. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, se está hablando, y aquí tenemos el documento en el cual se dice las recomendaciones de los asesores. Y lo que ellos proponen para 2020 es una cotización del 15%. O sea, de 13 a 15 sube. Del 13 al 15 sube. La edad de retiro para los hombres en 65 años y las mujeres para 60 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto que la esperanza de vida aquí ha cambiado y que ahora nos morimos más viejitos, el problema es que no conseguimos trabajo cuando estamos viejitos. Yo los invitaría a todos los que estamos aquí en la mesa a que vayamos a los clasificados del periódico y busquemos empleo, y les garantizo que como todos pasamos de los 40 años, ninguno, a pesar de que los 4 somos profesionales, vamos a conseguir empleo. ¿Por qué? Porque la edad es una limitante para conseguir empleo. En todos los empleos es de 18 a 35 años. Con experiencia y con manejo de estrés, acostumbrado a trabajar a presión. El problema es que los jóvenes no tienen experiencia y por eso hay un alto nivel de desempleo en los jóvenes, pero tampoco los viejos conseguimos empleo. Entonces, ¿cómo voy a cotizar yo más años
sí, no tengo empleo. Aquí en este país, cuando ya te despiden a los 40 años, ya no conseguís trabajo. Estás condenado a irte al sector informal. A ver, Claudio y Rafael, hay un planteamiento acá de que el sector laboral nunca ha avalado, que es el tema de las comisiones. Las cifras que maneja el gobierno es que de 6.000 millones de dólares desde que se estableció el sistema, 1.200 millones de dólares fueron solo en gastos de administración para las AFP. Bueno, en 17 cualquiera en términos económicos, y no estoy hablando... Sí, en 17 años, claro. Es una jugosa ganancia la que no, esas no son las ganancias, eso es lo que se paga en general. Eso es lo que esa es la tesis que plantea. El pago de servicio. Más del 20%, según la tesis que maneja el Ministerio de Hacienda. De 6.000 millones, 1.200 millones de la administración y el antiguo sistema privada, costaba 30%, ahí están los datos. Mira, yo no voy a hablar de las AFPs porque ese es el problema de las AFP. Ellos tienen que defender su situación, y considero también que si es muy alto, debe ajustarse, si esa es la realidad. Y vivimos en un país con ciertas características económicas que no se puede pedir mucho. Pero tu tesis es de que consideras que la comisión es la aceptable desde el punto de vista de los salarios que le pagan la gente, desde el punto de vista en general, lo que se cobra está dentro de los parámetros. Ahora, si dada la situación financiera hubiera que hacer un ajuste, bueno, que eso lo negocien con las AFP. Tu país natal, Chile, fue el modelo para implementar esto, y se hicieron los ajustes a lo largo del tiempo. Y en el país no se hicieron. ¿Qué piensas? No, se tienen que hacer, siempre los ajustes se tienen que hacer. Pero fíjate que ya nos distrajimos, como muy bien lo está diciendo aquí en este momento Saraí, nos distrajimos del problema fundamental, otra vez. Si es eso lo que buscan con estas cosas, distraerte y llevarte a discutir lo que no es fundamental. Ese es algo que tiene que negociar. En el debate escúchame está bien, por el favor. tema de las comisiones. Escúchame bien lo que te quiero decir. Ese es un problema directo que tiene que negociar el gobierno con las AFP. Punto. No es cosa de nosotros. Si tiene el gobierno que cree y los trabajadores lo apoyan, porque estas son las consultas que se hacen, que lo hagan. Claro, pero en el fondo la discusión es rentabilidad, es recursos, Claudio. No estoy defendiendo la postura del gobierno, simplemente introduzco... Yo no estoy defendiendo ni la postura del gobierno ni de las AFP. Estoy diciendo que si es mucho y dadas las condiciones, que se negocie. Ese problema de negociación del gobierno con las AFP. Volvamos a la realidad. La realidad es que, además de eso que está diciendo, de estos cambios que se llaman paramétricos, cuando le cambian los años de trabajo, cuando le cambian los años de cotización, le llaman cambios paramétricos. Pero dice, fíjese que este es el mismo documento que estamos compartiendo nosotros y que no tenía el placer de conocerte personalmente. Dice, con estos parámetros sería producible reducir los flujos de déficit y el aumento de la deuda. ¿Te das cuenta que todo es fiscal? Más dice que este otro lado, dice que de todas maneras va a tener que haber una compra de los fondos de los trabajadores, es decir, le van a caer siempre los 440 millones anuales. Pero fíjate que nadie ha dicho lo siguiente, que este nuevo sistema también va a requerir, y leo al pie de la letra, se creará una contribución fiscal, en la página 44, se considera una contribución fiscal para el financiamiento del sistema de pensiones que pueda generar recursos por el orden de 1 punto del PIB. Es decir, van a crear otro impuesto más de un 1%. Este no tiene nada que ver con de las comunicaciones que ya están discutiendo. Sobre ese impuesto van a crear otro impuesto de 265 millones adicionales, que es un 1% del PIB. Entonces, si usted le suma los 140 millones que quieren de la telefonía para seguridad, están pretendiendo sacar en estos dos impuestos, uno para seguridad y otro para las pensiones, 405 millones de dólares de su bolsillo. Usted lo va a pagar. Pero mire, eso es lo extraordinario. Hace un momento yo expresé de que estos problemas de pensiones, cuando tú agarras el dinero de los trabajadores, estos 4.000 millones más la cotización futura en la proporción, y te comprometes a pagar pensión, lo iba a pagar la población con impuestos. Y acá en la misma propuesta ya se refleja ese ajuste de impuestos. ¿Por qué insisto yo en que en finanzas el dinero no se crea de la nada? Porque aquí ese maquillaje de que yo bajo la deuda es puro cuento chino. Y peor aún, desde el primer año vas a agarrar
parte de la cotización, pero vas a tener que seguirle quitando parte del fondo de los trabajadores que debería estar invertido en opciones más rentables. Es decir, vas a seguir sacrificando a los trabajadores en su rendimiento. Y ojo, rendimiento más bajo es equivalente a pensión más baja en el futuro para los trabajadores, algo que nadie quiere. Otra figura que se introdujo o se está en el aire en este debate es una posición que recuerdo que Ricardo Perdomo, como superintendente del sistema financiero, hacía. Exactamente. Que en el país no hay un incentivo de parte de las administradoras, es decir, de las AFP, para que la gente se sienta motivada a cotizar, que es muy baja en todo caso también. Sí, pero ven, mira, no existe. eso lo me llamó la atención porque eso lo tienes que resolver, 20, tienes que resolver con algo que se es cuestión de recursos, de rentabilidad, ¿no? Sí, pero eso no le puedes decir, mira, ¿qué es lo que yo estaba escuchando? Que este sistema de la AFP ha fracasado, pero ¿cuál es el esquema que tiene? Una regulación que por ley le agarras el dinero y le decís, vaya, compren obligatoriamente esto, sí, te llevas el dinero. ¿Y qué rendimiento te van a dar? ¿Qué incentivo te van a dar? Lo que tienes que hacer es soltarlo, dejar más libre el recurso del fondo, que lo inviertan en distintas opciones y ahí crearle que puedan construir vehículos de multifondos. ¿Qué es esto? Que una parte lo puedes invertir en títulos con un poquito más de riesgo, pero te va a dar más rendimiento. Y otros grupos que ya se va a jubilar, que son de mayor edad, que ya no puede estar arriesgando mucho, pues se va a invertir títulos más seguros, pero igual la rentabilidad va a ser más baja. Ahí vas a tener el incentivo para la gente de obtener un rendimiento superior, pero no con el esquema actual de regulación, que por ley le caes encima al dinero. Que ojo, el FMLN hizo dos cosas con este tema del fideicomiso. No ajustó la tasa de rendimiento cuando cayó, ¿verdad? Después de la crisis, no lo hizo en el 2009, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, incluyendo con una resolución de la Corte que lo manda a ajustar a tasa de mercado. Y lo otro es en el 2012, lo llevó ese límite de quitarle dinero del 30 al 45%. ¿Eso qué es? Magnificar el daño sobre el ahorro de los trabajadores y su rendimiento. Mira, con un ejemplo de sobre lo que está diciendo Rafael, para que ustedes, amigos y amigas, lo puedan sentir en dinero. Si el gobierno siguiera pagando 3% por todos los fondos que vaya captando en el futuro, usted podría tener una pensión de $189.60, 189. Pero si pasa de 3 a 6.25, esa misma pensión de 189, que está por debajo de 207, por estar por debajo de 207, significa que el gobierno tendría que poner el complemento entre 189 y 207. Esos $18 los tenía que poner el gobierno después eternamente. Pero fíjese que en vez de 3%, que le da 189, si pagara 6.25, la pensión aumentaría a $355. Eso es lo que significa ese ahorro. Eso sumaría $165 adicionales, a los 189 llegaría a 355. Y 355 es más que la pensión mínima. ¿Se da cuenta lo que le están quitando a ustedes por no pagarle los intereses que corresponden? El señor Ricardo Perdomo llegó a la Asamblea Legislativa como superintendente del sistema financiero y hizo una exposición técnica brillante, donde les explicó a la gente en la Comisión de Hacienda que si el gobierno pagara los intereses que correspondía, se iba a ahorrar después tener que pagar este complemento y que el gobierno salía ganando, y mostró varios escenarios. Por supuesto, la gente del FMLN se molestó muchísimo en esa reunión en la Asamblea. Ahí están los videos, si usted lo quiere ver, pregúntelo y pídanlo en la Asamblea Legislativa. Se molestaron. ¿Por qué? Porque les desnudó la situación que estaban viviendo. Y eso es lo importante. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Tengo acá un mensaje que nos envían desde la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Hacienda. Dice, los fondos de inversión en todo el mundo ganan la cuarta parte. La rentabilidad del patrimonio de las AFP es más del 50%. La de los bancos es menor al 15%. Rafael Lemus y Claudio saben quiénes son los que hicieron precisamente el tema del fideicomiso, que es otra figura que se crea a partir de la administración. No, ahí está. Para variar están equivocados estos señores de Hacienda. Una cosa es la propuesta técnica de una figura
y la otra es quien lo aprueba. Y quien lo aprueba normalmente es un gobierno y en la asamblea son los diputados. Entonces, pero propuestas técnicas puede hacer cualquiera. Más allá de los matices políticos, porque no es mi propósito, es entrar en esencia la parte técnica. ¿Cuál es el rumbo que ustedes...? Pero mira, hablando otra vez del fideicomiso, el fideicomiso, el FMLN dijo que era inconstitucional. Pero ¿qué hizo cuando llegó al gobierno del FMLN? Ha usado el fideicomiso y ha aumentado el uso del 30 al 45%. Ojo, el ministro Cáceres llevó una propuesta que no era 45, era agarrar el 50. Y no solo eso, ¿qué están proponiendo ahora? ¿Cuál es la figura actual del fideicomiso? Le agarra el dinero a los trabajadores, pero le paga un rendimiento y le va a devolver el capital. Es una opción de inversión, obligada, pero es una opción de inversión. ¿Qué quieren hacer ahora? Agarrarle el dinero, no darle los intereses y tampoco devolverle el capital. ¿Cómo se llama eso? Ok, voy a una pausa comercial. Sigue enviándonos comentarios y preguntas, @diálogo21, @Neto López Radio. Y también nuestro acostumbrado correo, ernestolopez @megavision.com.sb. Hay preocupación porque realmente no se ha explicado bien cómo es toda la reforma, ¿verdad? Pero las personas pues que tienen muchos años de estar cotizando y que tienen sus ahorros ahí como una expectativa para el futuro, para su vejez, pues se encuentra preocupada. Estamos sumamente preocupados y la verdad es que el costo de la canasta básica aún continúa subiendo, no tenemos control y la preocupación es con la gente que ya tenemos más de 20 años de trabajar y que no sabemos qué va a pasar con nosotros. Va contra mis intereses, definitivamente, pues porque es dinero que va a tomar el gobierno, tal como lo están planeando ahí, y no lo van a regresar después. Pues. Después bonos le van a dar a uno, no, definitivamente no estoy de acuerdo. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Sin duda uno de los, llamémosle así, ¿verdad? Como he escuchado ese eslogan cuando se promueve mucho el tema de pensiones, que uno de los encantos que tiene la edad madura es de alguna manera retirarse total o parcialmente hacia una vida laboral y por consecuencia contando con ingresos aceptables para poder enfrentar dignos un periodo de vejez. A ver, me había quedado sobre esta base, más allá de los matices políticos que puede tener este debate, porque obviamente ese espanto se tiene, hay una salvedad técnica. Me gustaría aprovechar en este rumbo en el que llevamos técnicamente cuál debería de ser, de acuerdo al criterio de ustedes, porque se habla también de que con solo el hecho, hoy con los problemas fiscales que tiene el gobierno, todo apunta a tomar medidas austeras, de austeridad, mejor dicho, austeras, perdón, gracias por la corrección, austeras para poder de alguna manera entrar en un camino de mejor entendimiento en esta materia. ¿Qué piensan? Bueno, nosotros creemos que, un poco con lo que decían anteriormente de la rentabilidad de los fondos, creemos que el fideicomiso de obligaciones previsionales debe pagar las tasas de mercado. No es posible que al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID, se le estén pagando tasas del 7, del 10% y a los trabajadores con la resolución de la sala se nos vaya a pagar el 3%. No es justo. ¿Por qué? Porque esto genera que las pensiones a futuro no sean suficientes, que no sean dignas. Entonces nosotros consideramos que esta debe de pagarse las tasas de mercado. Por otro lado, nosotros creemos que el problema fiscal es un problema de los salvadoreños, definitivamente, pero que no debe ser el sistema de pensiones el que pague el muerto. Aquí tenemos una ley de responsabilidad fiscal. Eso es urgente y necesario. Es urgente y necesario que se pare el despilfarro que hay en los 3 órganos del Estado, que hay funcionarios que tienen 5, 6 y hasta 10 asistentes. Uno les anda la agenda, otro les abre la puerta del carro, otro les pone el saco, otro les da el vaso de agua. ¿Qué es eso? Que aprendan a hacer sus cosas y cuando se caen ya de ser funcionarios vuelven a andar a ellos sus cositas. Que realmente haya austeridad,
que separen toda esa cantidad de viajes en la medida que los fondos que nosotros como ciudadanos salvadoreños le pagamos en impuestos al gobierno sean bien administrados. En esa medida el problema fiscal va a mejorar. Pero no podemos nosotros como trabajadores, y lo estamos denunciando, que tenemos conocimiento que hay organismos internacionales que le están dando ya esta receta al gobierno de El Salvador. Si la receta que nos dieron de los chilenos se dice que fue mala, porque la copiamos mal, hay que hacer las cosas despacio y con buena letra. ¿Cuál es el temor de llamar a los empleadores, a los trabajadores, a las AFP, a los centros de pensamiento, a las universidades, a que nos sentemos con el gobierno y veamos cómo está el sistema y cuál sistema de pensiones queremos para los salvadoreños? Si nos va a tocar subir la tasa de cotización, que nosotros esperamos y demandamos como trabajadores que no, si nos va a tocar subir la edad de jubilación, ahí técnicamente nos lo vamos a demostrar todos, pero no hay que seguir otra receta más del BID, no la queremos nosotros. A ver, preocupa que para ampliar la base de cotizantes, este es un tema bien interesante y me encanta. Los invito siempre a ustedes, amigos televidentes, que más allá del improperio, lo que puedan mandar, aprovechen las redes sociales para colocar la pregunta clave que ustedes tienen, por favor. Por ejemplo, acá dice, preocupa que para ampliar la base de cotizantes, dice Ricardo Antonio Mineros, la base de cotizantes a pensiones, se habla de incluir al sector informal, por ejemplo, el sector doméstico. ¿Qué tanta capacidad puede tener para revestirse eso, en primer lugar? Y hablar del sector informal me refiero que también está la otra base de población, no sé si económicamente activa, pero que está activa haciendo negocios. Lo otro es el sistema de pensiones es cultural, dice Oscar Rodríguez, es cultural. Más del 50% no le interesa, ya que no es una obligación y el Estado no lo impone de manera obligatoria. ¿Qué piensas tú sobre este tema? Es que el tema de la informalidad es un tema bastante complejo y tiene que ver mucho con la cultura, con los incentivos, con la tramitología, con los costos de operar formal e informal. Mira, hace poco circuló un estudio en Centroamérica de que en la medida que tú subes los costos de formalización 10%, se reduce 3% el empleo formal. O sea, es un tema de incentivos y costos al final del día. ¿Qué quiere decir esto? Que más empresas, más unidades productivas se van a formalizar en la medida que sea más fácil, con menos costos y más incentivos. Y de esa manera van a participar de la seguridad social, etcétera. Pero esos temas así de servicio doméstico, ya el FMLN los implementó en el Seguro Social para Salud, no dejó de ser más que una noticia, un mensaje de propaganda y nada concreto ni resultado. Eso fracasó tal como se implementó. ¿Y el sector informal del comercio de muchos que tienen? Mira, pero no, siento que del tema mira, nos estamos saliendo del tema porque ese es un tema de nuevo. Pero es un tema de cobertura. Sí, pero es que, a ver, nosotros aquí sobre la mesa gracias tenemos... Gracias porque iba a decir eso, gracias. Sí, pero mira, pero ¿cómo puede yo ser que en ese punto soy como bastante drástico y en los siguientes sentidos. ¿Es de llevarle fondos, Rafael? No, pero mira, tenemos dos problemas. Uno es de cobertura, que es los que están en la informalidad, que se incorporen a la formalidad y coticen a seguridad social. Ese es un tema estructural que no lo vas a resolver con esta reforma del sistema de pensiones y mucho menos con lo que el gobierno ha planteado. ¿Ok? Pero tú dices debería de. ¿Por qué no, debería de? Pero es que mira, eso no es un tema de pensiones, es un tema de mercado de trabajo, de la economía. Tú no vas a resolver por una forma de pensiones que para las empresas es un costo, no los vas a formalizar. Es al contrario. Estamos diciendo que no se formalicen. Lo que nosotros estamos diciendo es aquí en este país hay un montón de profesionales independientes que tienen para cotizar y no cotizan. Hay un montón de gente que se dice trabajadores informales, comerciantes que ganan grandes platas, que ganan grandes platales, que andan en grandes camionetas, pero que no cotizan al sistema ni a sus trabajadores, que no tienen 2 trabajadores, sino que tienen más, no les cotizan tampoco. Entonces, toda esa gente hay que obligarla. La cotización al sistema de pensiones debe ser obligatoria. La cotización al sistema de seguridad social debe ser obligatoria. Con las trabajadoras domésticas, si es que con las trabajadoras domésticas son trabajadoras.
Lo que se tiene que hacer es una reforma de manera tal que la cotización del servicio doméstico al Seguro Social sea obligatoria. ¿Por qué? Porque los patronos no las aseguran y no tienen seguridad social. Estas mujeres están condenadas a ir a la sanidad pública, a la unidad de salud, al Hospital Rosales, o a tomarse una pastilla que compran en la tienda. Por un derecho humano y son trabajadoras y tienen derechos también. Entonces, esta gente debe tener seguridad social. Otra cosa que hay que ver. Tiene razón. Sí, ¿me permiten no aquí? resuelve el problema, No, pero yo sí. entendería que sí suma, Rafael. No, pues Suma. sí, de sumar, suma, pero a ver, estamos hablando de un problema de que el gobierno está haciendo una propuesta de agarrarle el ahorro a los trabajadores y tú me salís con un problema estructural que nada que ver. ¿Por qué? Porque la propuesta ¿cuál es? Llevarse el ahorro a los trabajadores, no pagarles el rendimiento ni tampoco devolverles el capital. De eso estamos hablando. Y aquí me pone sobre la mesa un tema estructural que tiene que ver con informalidad, que nada está tratado en esta propuesta de reforma. Entonces me parece que es como estar hablando de algo que no está sobre la mesa. Yo no digo que no se tenga que aumentar la formalidad. Al contrario, he dado la línea de cómo hacerlo. Esto tiene que ver con ¿qué? Con costos de formalizarse, con facilidad de trámites, con incentivos. Si eso no se maneja desde política pública, no esperes que haya más empresas formales. Claudio, te veo pensativa también. Sí. Un aporte a este debate, me parece interesante. Como yo estoy aquí al medio, voy a tratar de hacer un equilibrio entre los dos, fíjate, voy a tratar de ser salomónico aquí. Rafael tiene absolutamente toda la razón en el sentido que en esta reforma no hay nada que refiera a esto, y lo que está aquí en discusión dentro de la reforma esta que está hablándose son 4 mil millones de dólares y 440 millones que van anuales, y también podría abrirse la discusión, como muy bien me apuntó aquí Saray, que la discusión de las comisiones eran ser las AFPs, el gobierno, los trabajadores y los empresarios, que son los que aportan. Creo que ellos deberán sentarse a discutir, y ese es un tema también importante y que no está puesta en la reforma, que conste. Porque es un parche más. Porque otro parche más, como muy bien lo dice. Después, al otro lado, Saray también tiene toda la razón que en una mesa distinta a esto, ya hablando de una reforma integral, entonces sí que habría que ver esto de la cobertura. Fíjense ustedes, mis queridos amigas y amigas, que en El Salvador hay 2.867.000 trabajadores, y de esos están ocupados 2.700.000. Y de esos 2.700.000 que están ocupados, solamente 678.000 están afiliados. Quedan fuera, sin afiliación, 2.200.000 trabajadores. 2.200.000 trabajadores que no tienen ninguna posibilidad, ninguna esperanza de tener una jubilación. Y no me vayan a decir que a estos 2 millones le van a querer pagar después una pensión mínima con fondos del Estado, porque no alcanza por ninguna parte. Esas son las cosas que uno tiene que dejar bien en claro. Sin embargo, hay problemas que son gravísimos en esto para llegar a la formalización. Rafael estaba diciendo desde el punto de vista financiero lo difícil que es formalizarse, porque usted termina pagando impuestos, termina teniendo que pagar cargas sociales, trámites, burocracias, etc. Entonces la gente no se formaliza. Habría que trabajar en ese campo, muy bien como lo está diciendo Rafael. Pero hay otra cosa que es peor todavía, fíjate, para la formalización. El año pasado, estos son cifras oficiales, el año pasado entraron 70.000 nuevos trabajadores al sistema laboral. 70.000. ¿Y sabe cuántos empleos se crearon el año pasado? 18.000 empleos. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno con estas políticas? Fomentar la informalidad. Y esta informalidad, esos trabajadores no ganan ni siquiera el salario mínimo. Entonces, esas son las cosas graves que están sucediendo en el país y no le ponemos atención. Así que aquí, tratando de ser salomónico entre los dos, ven que ambos tienen razón en discutir en esto. Y aquí lo que queda en gran pregunta, si estuviéramos cerrando aquí, trabajador, trabajadora, ¿estás de acuerdo tú en entregar tus fondos, tus ahorros
al gobierno para que solucione su problema fiscal? Cualquiera te va a decir que no. Ah, entonces es lógico, nadie te va a decir que no, Claudio. La gran pregunta. Quisiera usted Pero meter de su eso se fondo trata, en pero un de eso se sistema. trata. Ese es el problema. A No ver. nos salgamos de... Quisiera usted entregar su fondo a un sistema que se llama nadie sabe para quién trabaja, porque tira los dineros a un fondo oscuro. Técnicamente, ¿para dónde agarramos? Te hago esa pregunta y me la responde cuando regrese. ¿Para dónde agarramos Excelente. y cómo agarramos? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Alguien me preguntaba acá, debería de ser más equilibrado, Ernesto, tener al ministro de Hacienda o verlo invitado. Lo invité, y no me dejará mentir, seguramente está viendo este programa, lo invité para que participara. Espero más adelante contar con su presencia para poder O si conocer quieres, también la para parte. mantener el nivel, invítale a gente que esté a la altura de él para discutir, vengan Exacto. aquí los diputados de la Comisión de Hacienda, una cosa así. Así es. Voy a la pausa, no me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Solo por aclaración, no sé si esto será cierto. M.A. Cuellar dice, Ernesto, mi hija no aceptó un trabajo en un call center porque no le daban ninguna prestación, AFP ni Seguro Social, dice. Para incorporar al sector informal hay que comenzar por hacer por saber cuáles son sus ganancias. Con el Seguro Social, dice Patria Exacta, es bueno dar más si mejoran atención, pero eso no pasa, dice también. Salvemos a El Salvador, dice, por favor publiquen comentarios, si no se publican es porque a lo mejor ya les doy lectura acá y eso pasa. Jaime Vázquez dice, la gran pregunta, Ernesto, ¿qué solución hay donde todos ganemos pensionados, futuros pensionados de la empresa privada y también gobierno? Alejandro Asensio dice, buen programa, Ernesto, al final quienes nos veríamos más afectados seremos los jóvenes. A ver, más allá de los matices políticos, Claudio, brevemente, no tengo mucho tiempo, quizás unos 40 segundos. Concretamente, ¿cuál es la viabilidad técnica que tú le ves al problema de las pensiones? 30 segundos. Lo mejor que haríamos nosotros es, si viendo que este sistema ha sido exitoso por lo que tiene ahorrado y que está pagando 400 millones anuales a los pensionados, que viéramos cómo se mejora. Y la mejora no debe venir solo del gobierno. Hay que tomar en cuenta estos 70%, 70 trabajadores de cada 100 que quieren el sistema privado. Entonces, que se junte el gobierno con los trabajadores. Si ellos son los dueños de los fondos, usted, señora, se junten con las AFPs, se junte con los patronos, no los políticos, por favor, que se sienten ellos y conversen para ver cuál es la mejor solución. 30 segundos. Mira, para una propuesta, como es un tema complejo, yo diría que se tiene que emulugar o copiar lo que ha hecho Chile ya en dos momentos, y es crear una comisión de especialistas, no políticos, especialistas de todos los sectores, y de ahí sacar una propuesta de reforma del sistema de pensiones, no pro problemas fiscales, sino pero esos de especialistas pensiones. siempre vienen de quienes nos dieron esta receta. No, pero a ver, es que mira, lo siguiente, el tema es el siguiente. Bono monetario, como decía. A ver, mira, tú tienes un sistema de reparto que está desfinanciado y tienes una capitalización que se financia individualmente y a nivel macro. Si tú lo que haces es a este grupo sumarlo al de reparto, estás aumentando problemas. Entonces lo que tienes que hacer es perfeccionar el sistema de capitalización. Y el otro de reparto, pagar pensiones. Incluya a Carmelo Mesa Lago. Incluya lo que es 10 segundos, porque ya se me fue el tiempo. Bueno, nosotros como MUSIGE siempre hemos acompañado varias iniciativas del gobierno anterior. Nosotros creemos que si una propuesta es viable hay que apoyarla, así como apoyamos la ley de socios público-privados, la banca del desarrollo. Hemos presentado propuestas en el tema fiscal y previsional, pero en este momento lo que creemos es que se debe hacer un diálogo nacional en el cual todos los salvadoreños y salvadoreñas participamos, así como para ponerle el nombre al Boulevard Monseñor Romero, se hizo todo un aparataje, así que le consulten a cada uno de los salvadoreños qué queremos del sistema de pensiones. Les agradezco, el tiempo se me fue, el que me han acompañado, el ministro de Hacienda estará en los próximos días seguramente también comentando este tema. Gracias, pásenla bien y vamos a seguir abordando este tema porque merece la atención debida. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate
alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.